Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Bueno, espero todos hayan despertado con este pequeño receso. Vamos a dar
seguimiento a este primer foro de muerte súbita y cardioprotección, tengo el honor de presentar al siguiente ponente, que es el doctor Luis Daniel Sánchez Arriola, que es jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General La Villa, es adscrito del Centro Médico ABC, tiene maestría en Administración Hospitalaria, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, cuenta con múltiples publicaciones nacionales e internacionales y un extenso currículum. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a dar continuidad a este tema. A mí me tocó hablar una parte que considero que es muy importante y lo mencionábamos hace algunos momentos. Una de las situaciones o de las barreras más importantes que hemos encontrado o que creemos que tenemos que trabajar dentro de la atención de los espacios cardioprotegidos y la muerte súbita ha sido la atención prehospitalaria. Tener sistemas robustos, pero además conectados entre sí, es decir, tener sistemas integrados, es parte de las estrategias fundamentales que necesitamos trabajar para poder mantener precisamente pues esta red que nos permita poder atender a un paciente cuando es necesario. Rápidamente, este es mi conflicto de interés, no tengo ningún conflicto de interés que declarar y algunos conceptos y la información mencionada pueden ser sustentados en referencias bibliográficas y otras pueden ser expresadas por el autor. No me voy a detener mucho en esto, pero ya lo sabemos, esto lo han mencionado las ponentes que me han precedido, es un grave problema de salud pública, es un tema que sigue creciendo, la muerte súbita. Lo que sí me gustaría mencionar extra a lo que han mencionado los otros ponentes, y esto va a colación con algunas de las sesiones que nos faltan todavía por presentar, pues es que existen registros americanos, la American Heart tiene uno, hay asociaciones europeas, en donde muchos de ellos hablan acerca de la incidencia, pero lamentablemente también hablan acerca de el porcentaje o la tasa de sobrevivencia. Y ese es uno de los principales problemas donde hay que trabajar, porque resulta que la tasa de supervivencia en todos los registros que existen actualmente no supera el 10%. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente en algunos lugares, aún en donde los sistemas de emergencias sí funcionan, entre comillas, es decir, alguien lo detecta, le da reanimación, llega una ambulancia, hace una desfibrilación temprana, aún así la supervivencia sigue siendo muy baja. Y ese es un tema que, por supuesto, tendrá que ser muy importante para motivos de investigación para los siguientes años. El 50%, ya lo decíamos, de los pacientes fallecen fuera del hospital, por eso yo creo que lo comentamos siempre cuando hablamos de este tema. Pensar en muerte súbita y pensar en enfermedades cardiovasculares es pensarlo desde afuera del servicio de emergencias, no cuando cruza las puertas del servicio de emergencias. El pronóstico y la sobrevida empiezan desde la calle, desde el domicilio, desde el centro comercial, desde el metro, desde donde el paciente llega y recibe la primera atención, desde ahí empieza a influir este tema, tomando en cuenta que entre más tiempo nos tardemos, pues por supuesto mayor mortalidad tendrá este paciente. Ya lo decía, una de las principales situaciones es que no tenemos registros. Si no tenemos registros intrahospitalarios, menos tenemos registros prehospitalarios en países como nuestro país. Es una brecha muy importante que tenemos entre las estadísticas o pocas estadísticas que podemos tener en nuestro país, a diferencia de las estadísticas que se pueden tener en otros lados, y es por eso que lo mencionaba el documento de postura, uno de los puntos importantes a trabajar pues es tener estos registros. Yo lo digo muy fácil, pero requiere muchas cosas, requiere de financiamiento, requiere de ponerse de acuerdo, requiere de muchos actores, pero tenemos que registrar lo que está pasando dentro y fuera del hospital para poder tener información que nos permita tomar decisiones y, por supuesto, como dice aquí, hacer políticas públicas. La realidad es que, insisto, la mortalidad sigue siendo muy elevada, lamentablemente muchas de ellas muertes prematuras, muchos de ellos que algunos llegan a sobrevivir con discapacidad neurológica muy importante, y si hacemos un análisis, por supuesto, pues de la mortalidad prematura en muchos de nuestros países, lamentablemente pues las enfermedades cardiovasculares siguen y seguirán siendo la causa, por lo menos de aquí a los siguientes 50 años. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud dicen eso, en los siguientes 30 a 40 años, esas van a seguir siendo las primeras causas de muerte si no hacemos nada. Enfermedades del corazón, EBC isquémico, muerte súbita,
de todos o por lo menos de la mayoría o de más del 60% de la población. Así que es un tema muy relevante que tenemos que seguir trabajando. Catastróficamente, el COVID-19 fue, aparte de ser una de las peores experiencias que hemos tenido en el tema de la atención de nuestros pacientes en todo lo que esto abarca e implica, en el tema de la reanimación y de la mortalidad, el COVID-19 tuvo un impacto significativamente malo para el éxito y el pronóstico de los pacientes en paro. Estadísticas muy importantes como estas, por ejemplo, que se hicieron en el año 2022, arrojaron que, pues lamentablemente, muchos de los pacientes que fuera en la calle o en los lugares fuera del hospital hicieron un episodio de paro cardiorrespiratorio, pues por el temor al contagio, ¿no? Por el tema que significaba la pandemia, no tuvieron la oportunidad de poder pues ser susceptibles de que alguien llegara y les diera maniobras de reanimación. Estas estadísticas son las peores estadísticas que ha habido en la historia del mundo de la reanimación, en donde las cifras de mortalidad y las cifras de acercamiento y de tratamiento oportuno han sido lamentablemente las más bajas cuando hablamos de la participación del personal de la salud. Esto es hasta motivo inclusive de otra plática, pero lo mencionaban por ahí hace rato. ¿Cuál es otra de las barreras importantes en la atención prehospitalaria? Bueno, ya lo decíamos, una de las barreras importantes pues, es la disparidad de recursos, ¿no? Hay lugares de nuestro país que tienen excelentes sistemas de emergencias, que tienen helicópteros, que tienen transportación aeromédica, unidades de primer contacto, médicos a bordo, y hay países, estados de nuestro país donde no hay nada, donde hay una sola ambulancia nada más, a lo mejor para una pequeña ciudad, y entonces no podemos hablar de una situación homologada cuando no tenemos una homologación en los sistemas prehospitalarios, y desde ahí es un grave problema. Y pensar que en las grandes ciudades, al tener sistemas prehospitalarios pues hasta cierto punto robustos, vamos a tener mejores tiempos de respuesta, pues también es falso, ¿no? Aquí tenemos gente, estoy viendo gente del centro regulador, gente de otros servicios de emergencia, y no nos van a dejar mentir, a veces los tiempos de respuesta de una ambulancia, aún en una zona en donde se supone que tenemos realmente mucho acercamiento a la disponibilidad de servicios de emergencia, puede ser hasta de 40 o 50 minutos. Y a veces no llegan, seamos honestos. Tampoco llegan las ambulancias en ciudades como estas. Entonces, ese es un concepto que tenemos que seguir trabajando mucho desde el prehospital. Se ha tratado de hacer muchas estrategias con la finalidad de que podamos mejorar esa comunicación entre prehospital-hospital, que cuando va un paciente a un centro hospitalario en paro cardiorrespiratorio, esa ambulancia lo reporte al centro regulador y el centro regulador nos haga una prenotificación. ¿Se hace? Sí, se hace. ¿Requiere de que se haga más? Por supuesto, requiere de que se haga más, porque lamentablemente el sistema de salud sigue dividido o sigue subdividido. Y entonces podemos tener muy buena comunicación con un sector de hospitales y pésima comunicación con otro sector. Y ese es un problema, porque a final de cuentas los pacientes tarde o temprano tienen que ser trasladados al hospital, no a donde lamentablemente los puedan atender, sino a donde les corresponde. Y este famoso concepto de derecho a audiencia pues es un tema. ¿Cómo tenemos que trabajar en este sentido? Bueno, pues en hacer análisis de regionalización operativa. La regionalización operativa permite disminuir la inequidad en la disponibilidad de recursos de atención prehospitalaria. Porque los pacientes pueden hacer muerte súbita en Iztapalapa o pueden hacer muerte súbita en Las Lomas, ¿no? Y a lo mejor al que le toca Iztapalapa le toca una básica, no estoy diciendo que así vaya a ser, pero puede ser. Y a lo mejor al que le toque una muerte súbita en Paseo de la Reforma le toca una avanzada con un médico a bordo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Son casos de muerte súbita y son exactamente iguales. Entonces ese es un tema importante que tenemos que entender en estas partes. ¿Cómo se calcula la mayoría de las veces el impacto? Bueno, pues por los años de vida ajustados por discapacidad, y bueno, pues lamentablemente lo seguimos diciendo, ¿no? Quienes sobreviven a un paro cardiorrespiratorio y logran tener una sobrevida, pues muchos de ellos si lo hacen con secuelas neurológicas muy importantes. ¿Dónde tenemos que trabajar mucho todavía? Pues en el entrenamiento público. Los servicios de emergencias tienen que ser eficientes, pero hay alguien que llega antes que el servicio de emergencias y se llaman testigos. Y los testigos, que no necesariamente son médicos, ni prehospitalarios, ni nada, y no tienen entrenamiento en atención médica prehospitalaria, son los que van a llegar primero. Pero
para que ellos lleguen y puedan hacer algo, pues hay que pugnar por un entrenamiento, o por lo menos por entender la importancia de que alguien dé reanimación cardiopulmonar cuando sea el caso. Ya nos mencionaba el doctor Martínez Dunkerque la parte legislativa, haciendo mucho la asociación a la ley del buen samaritano, ¿no?, de Estados Unidos. Y una de las principales preguntas que hacemos aquí es, ¿y si le hago algo, me va a pasar algo? ¿No? ¿Por qué? Pues porque seguimos teniendo un vacío legal muy importante y ese desconocimiento en qué va a pasar si yo llego y le doy reanimación cardiopulmonar a una persona que se encuentra tirada en la calle, ¿no? Entonces, lo que sí está comprobado es que el hecho de que sí lo hagan incrementa significativamente el porcentaje de sobrevida y mejora. Y bueno, tuvimos que vivir variaciones, por supuesto, la pandemia ayudó, o más bien no ayudó, pero a final de cuentas, estas variaciones en los protocolos de reanimación y el RCP solo con las manos, pues han demostrado que la efectividad de compresiones en mayor tiempo, en mayor efectividad, pues mejora la sobrevida. Y esto ha permitido que los entrenamientos puedan ser a lo mejor inclusive más fáciles, pero tenemos todavía una gran necesidad de capacitar a toda la población civil en general y a que conozcan cuáles son los eslabones de esta cadena de sobrevida para que estos dos primeros, que es la identificación de la emergencia y la reanimación temprana, realmente se lleven a cabo como lo especifica la famosa cadena de la sobrevida. Y bueno, ya les decía, esto está demostrado, no hay mucho que hablar. En realidad sabemos que si alguien llega antes que una ambulancia y inicia la reanimación, le va mejor al paciente. La cadena de la sobrevida empieza con un testigo en la emergencia, es clave fundamental. Y bueno, yo he tenido la oportunidad en los últimos años de entrenar al personal, pues no tanto prehospitalario, sino al que contesta el teléfono, ¿no?, al que está del otro lado de la línea del 911. Y no soy yo nadie para decírselos, pero era complicado porque al principio pues ni los mismos operadores del 911 le daban la importancia a un paro cardiorrespiratorio. Para ellos un paro era exactamente igual que una fractura o que una epistaxis o que cualquier otra emergencia. Por ahí se ríen varias caras, pues eso quiere decir que sigue pasando, ¿no? Entonces ese es un tema que tenemos que cambiar y que es muy importante. Y bueno, está demostrado que en aquellos lugares en donde hay entrenamiento y donde hay recursos, donde hay más médicos, más ambulancias, más entrenamiento, más capacitaciones, viven más. Lamentablemente es así, pero viven más. Entonces, es un tema multifactorial. El uso de los desfibriladores, ya lo mencionaban, ha sido uno de los principales inventos que ha revolucionado la historia de la reanimación. La pregunta es, ¿por qué no lo usamos? Si es uno de los principales inventos que ha revolucionado la historia de la reanimación a nivel mundial. Hoy Estados Unidos pues, es el líder en la implementación de los desfibriladores, le sigue Japón en segundo lugar. Y bueno, pues a final de cuentas creemos que esto es un proceso que poco a poco tiene que ir evolucionando para que los desfibriladores pues, hoy en día se conviertan en una realidad. A mí me gusta poner un poquito esta analogía porque pues, es la realidad, ¿no? ¿Cómo eran los primeros teléfonos celulares? Grandes, costosos, ¿no? Así como hasta ese no lo podía tener cualquier persona, es más, algunos nada más los podían tener en los vehículos. Y yo les preguntaría a ustedes, levante la mano quien hoy no tiene un teléfono celular. ¿De qué tamaño es el teléfono celular más pequeño que existe? ¿Cuánto cuesta un celular en el Oxxo? 300 pesos, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los desfibriladores, o tendrá que pasar con los desfibriladores. Los primeros desfibriladores eran como los de las películas del Santo contra las momias de Guanajuato, ¿no? Eran unas cosotas así grandes. Y entre más la gente los conozca, los use y sepa para qué son, van a ser más baratos y se van a utilizar más. Y ya son más pequeños porque hay desfibriladores que caben en la palma de la mano, ¿no? Entonces es un tema que tendrá que ir evolucionando en los siguientes años. Un tema que no tenemos que olvidar desde la parte extrahospitalaria es el impacto psicológico que da la reanimación. Yo quisiera preguntarles a algunos de los que están aquí, que conozco, que dan entrenamientos en reanimación, ¿quién le dedica tiempo a hablar del impacto psicológico del RCP? Porque somos muy buenos en decir, órale, vamos y sí, lo vamos a entrenar y así lo tenemos que hacer y bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa con la persona que está entrenada y que le toca una situación real de reanimación cardiopulmonar? ¿Cuál es el impacto que tiene un caso de RCP para ellos? Sí saben que hay estudios en donde dice que los primeros respondientes aún entrenados después de haber dado una reanimación no pueden dormir por 20 días, por ejemplo, después de un caso de un paro cardiorrespiratorio. Entonces hay un impacto importante desde este punto de vista que no debemos de olvidar también, ¿no?
El deber ser, por supuesto, ya lo decíamos, es que podamos tener esta estandarización en los protocolos desde la fase prehospitalaria y que podamos unificar estos criterios para que todos hablemos el mismo idioma y entonces podamos realmente cumplir con estas características que es la famosa cadena de la sobrevida. Solamente recordarles que si los primeros eslabones de la cadena de sobrevida no se llevan a cabo, pues entonces por cada uno de los eslabones que no se lleven a cabo, la mortalidad de nuestros pacientes desafortunadamente pues va disminuyendo. ¿Dónde puede pasar esto? En cualquiera de los eslabones, en la identificación, en el tratamiento temprano, en el transporte, en donde sea, pero a final de cuentas todo tiene que ver y todo se relaciona en general para la mortalidad del paciente. En los protocolos del 911, en los protocolos de emergencia, una de las cosas que hoy en los últimos años más auge se les ha dado son las famosas instrucciones prearribo. Las instrucciones prearribo no es otra cosa más que una serie de instrucciones establecidas para que quien las dé no tenga que pensar nada más que seguir el guión. Y esa es una gran ventaja, porque le da tranquilidad al operador del 911, le da tranquilidad a quien lo está llamando y le permite hacer una serie de maniobras para asegurar un tratamiento en lo que llega un servicio de emergencias. El problema es que yo me quedé pensándolo otra vez y decía, ahorita les voy a poner una diapositiva que está más adelante, decía, usted va a seguir con las instrucciones por arriba hasta que llegue alguien o llegue el servicio de emergencias. ¿Y quién es el servicio de emergencias? ¿Quién llega en México primero? Es una patrulla, el policía. El policía está entrenado en reanimación cardiopulmonar. El policía trae un desfibrilador automático externo. Entonces es un tema que en alguno de los, me acuerdo de los grupos o congresos que tuvimos, fue un tema muy relevante porque a pesar de que el operador identificaba muy bien esto, que era cuando el paciente no responde, no se mueve, no respira bien, y para ellos era una bandera roja y iniciaban los protocolos de reanimación, el problema era que el que llegaba no era un servicio de emergencias médico. Y entonces era prácticamente lo mismo, ¿no? Porque ellos tenían que seguir dando instrucciones prearribo hasta que llegara una ambulancia, ¿no? Es importante mencionarles esto porque a veces uno de los principales errores estaba desde aquí, o está desde aquí, desde las llamadas de emergencia, ¿no? A veces datos tan importantes como colapsó, no respira, no responde, está azul. Esos son datos pivote que a los operadores se les tiene que entrenar para decir, aguas, este paciente es un paciente en paro y entonces ese protocolo que tienen que seguir se lo tienen que brincar y tienen que hacer un resumen para llegar a la parte de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Son herramientas que a final de cuentas pues tienen que seguir siendo parte del entrenamiento de las personas que se dedican a las emergencias y bueno, si quisiéramos llegar a algo esperado, estos son por ejemplo los indicadores mínimos de estándar de calidad que se marcan a nivel internacional. Se tienen que reconocer el 95% de los casos de paro en una llamada, se tiene que identificar un paro al minuto de haber solicitado la ayuda y haber dicho que el paciente no respira y no tiene pulso, se tienen que haber iniciado compresiones torácicas al menos en el 75% de los casos cuando fueron reportados por teléfono y se tienen que llevar compresiones torácicas durante por lo menos 2 minutos, ¿no? No se vale interrumpirlo. Si abra la puerta, mueva la abuelita, quita al perro y regresa a dar compresiones, ¿no? Desde ahí cometemos errores muy importantes desde el prehospital. Y ya les decía, una de las cosas que tenemos que cambiar, y esto cambiará cuando los sistemas de emergencia sean más robustos, pues es esto, ¿no? Es hacer que realmente ese famoso relevo, cuando les decimos usted interrumpa el RCP, cuando alguien llegue y lo releve, sea alguien que pueda continuar con esta cadena de la sobrevida. Bueno, por cuestiones de tiempo no quiero ya tardarme mucho, nada más quiero mencionarles que hoy hay estrategias nuevas, creo que muchos de ustedes conocen este famoso esquema de entrenamiento, como es el famoso Pit Crew. La idea es hacer equipos más de alto rendimiento con actividades previas, que pensemos poco, pero que hagamos mucho, para que cada quien con una actividad establecida podamos tener más impacto en nuestros pacientes. Esto está demostrado que funciona, ya ahora hay Pit Crew para muchas cosas, de hecho el COVID fue una experiencia muy importante también para el establecimiento de equipos de alto rendimiento y tuvimos que modificar muchos protocolos y muchas cosas en todo en general. Pero bueno, pues utilizar estas estrategias. Ya lo vieron ustedes allá afuera, hay muchos dispositivos nuevos hoy que nos ayudan a retroalimentar las compresiones, el retorno a la circulación espontánea,
todo eso, ¿no? Entonces, eso es tecnología que a final de cuentas hoy tenemos que aprovechar y que también, por supuesto, nos habla de que funciona y que incrementa las tasas de sobrevida. Allá afuera hay un ejemplo, hay muchos, como el Lucas, como no voy a decir marcas porque no tengo conflicto de interés, pero en realidad todos los compresores externos han demostrado beneficio. Falta todavía, por supuesto, hacer investigaciones más importantes, pero bueno, son herramientas que pueden ser utilizadas para mejorar la reanimación. Lamentablemente, insisto, el pronóstico del paciente hoy, en el 2023, sigue siendo pobre. Y eso quiere decir que las estrategias y las acciones que se han hecho para mejorar la sobrevida de los pacientes aún son insuficientes desde los factores de riesgo, ya lo decía, ¿no? Desde los factores de riesgo y desde la prevención primaria. Y esa sobrevida, pues lamentablemente, sigue siendo baja, peor en pacientes mayores de 70 años. Acuérdense que los pacientes que sufren paro allá afuera no son sujetos güeros, atléticos, jóvenes, guapos, bueno, algunos, pero en realidad no, son pacientes que hacen paro porque tienen enfermedades crónicas, porque son diabéticos, porque son hipertensos, porque tienen dislipidemia, porque son obesos, ¿no? Entonces, esa es la población real a la que nos enfrentamos tanto en prehospital como en hospital, y por eso esa sobrevida del paciente depende también, por supuesto, del tiempo, de las maniobras y de sus factores de riesgo para saber cómo le puede ir en función del tiempo. Y bueno, para terminar me gustaría recordar estos puntos. La muerte súbita es un grave problema de salud. La incidencia sigue incrementándose en todo el mundo. Es importante hacer algo para esto. La formación y el registro en países en vías de desarrollo es inconsistente. Y ya lo decíamos, lo hemos dicho más de 5 veces en este foro, la enfermedad es subdiagnosticada desde el prehospital. Necesitamos realizar esfuerzos públicos para contrarrestar el impacto, entrenamiento, integración de sistemas, instalación de espacios cardioprotegidos, y yo se los dejaría de tarea. Cultura de la actuación en emergencias. Creo que es una de las cosas ahí más importantes que tenemos que trabajar. Cultura de la actuación en emergencias. A México le hace falta mucha cultura de la actuación en emergencias. Y bueno, hacerles la invitación, no es comercial, pero ya que estoy aquí, al próximo Congreso Internacional de Medicina de Urgencias en Monterrey y al primer Congreso Latinoamericano de Emergencias en Argentina. Les dejo mis datos de contacto y muchas gracias. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica,
León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.